Regresamos a Signo Pesos. En la reforma tributaria se han tratado de aliviar los impuestos anunciados a bebidas azucaradas y a ultraprocesados. Han tratado de acotar la lista, pero aún así continúan generando muchas preocupaciones. Doctor Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor Montes, mire, quiere que le confiese algo. Yo me he leído el artículo de la reforma tributaria sobre estos impuestos saludables y la verdad eso tiene unas fórmulas rarísimas y uno la verdad no entiende que el gramaje, que a partir de cierto momento se va a cobrar una tarifa, en fin, es un poco enredado y me lo ha dicho mucha gente. Al final ustedes, ya que tuvieron la posibilidad de analizar este tema durante este fin de semana, después de la aprobación en primer debate, al final, ¿cuánto me va a subir, no sé, la gaseosa, el paquetico de papas? ¿Cuánto me va a subir a mí? Víctor, lo primero es que el texto aprobado en primer debate le va a pegar muy duro, muy duro al consumidor. No solo porque vienen los productos y lo que se había hablado en el texto que conocimos durante mucho tiempo, sino que lo que fue aprobado, ojo a lo siguiente, aumenta el 20% el valor del impuesto, aumenta pero significativamente el número de productos que serían sujetos del impuesto y en últimas va a afectar durísimo a tenderos y a quienes producen las materias primas que van a estos alimentos que hace la industria. Pero ese 20% ¿aumenta el impuesto o aumenta el valor final al consumidor? Un 20%. Víctor, puede que se aumente inclusive más del 20% al consumidor, ya le voy a explicar por qué. El primer año es 10%, el segundo año un 15%, el tercer año un 20% de la primer venta de la industria o del importador. Pero usted sabe que en la medida en que esto se le vende a distribuidores, luego a tenderos y demás, ese impuesto va aumentando, con seguridad que será superior al 20% en diversas categorías. Y dentro del listado, ¿qué encontraron ustedes y que creen que son de alto consumo entre los colombianos? Víctor, mira, al haber cambiado un listado donde se denominaban productos a poner la partida arancelaria y toda la descripción de la partida, entran productos como el chocolate de mesa, todas las galletas, tanto las dulces como las saladas, algunos derivados lácteos como la cuajada, las bebidas lácteas, los helados. Se mantienen los chorizos, las hamburguesas, entran, por ejemplo, trozos de pollo, ya estaban los snacks, ya estaban las salsas, ya estaban los dulces, ya estaban las tortas, pero entran los panes tajados, las tostadas, purés y muchos más productos. Ahora, doctor Montes, el DANE tiene una clasificación de ciertas cosas que hacen parte de la canasta familiar, entre otras para medir el índice de inflación cada mes. Estos productos que usted me está mencionando, pareciera lógico, pero ¿hacen parte de esa canasta familiar que mide el DANE? Sí, señor. Varios de estos productos hacen parte de la canasta familiar, que no han sido excluidos en el texto, pero fuera de eso, varios de estos productos, inclusive ya siendo de la canasta familiar, tienen IVA del 19 e inclusive del 5%. Ahora, usted decía que esto podría tener un impacto sobre los bolsillos de los colombianos. ¿Han hecho algún tipo de medición? ¿Cuánto podría esto, no sé cuál podría ser el efecto, además teniendo en cuenta un momento inflacionario tan alto como el que estamos viviendo? Ese es muy buen punto, Víctor. Mire, los últimos datos que tenemos de inflación dicen que la inflación a septiembre del último año es del 11,44%, donde el 26,62% es de los alimentos. Lo que han hecho expertos como Radar o el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es entender qué pasa en el consumidor. Mire, con el texto que había original presentado por el gobierno, dice Radar que el impacto sería del 2% en la inflación de todos los productos, de toda la economía. Con este incremento, con seguridad que la inflación general va a aumentar aún más. Y el análisis que hizo preliminar el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, digo preliminares porque no incluye estos últimos cambios que, insisto, hacen más gravoso el impuesto, llegando al 20% y metiéndole más categorías. El análisis que hizo la Javeriana dice que a los hogares de menores niveles de ingreso, es decir, aquellos que ganan menos de 160 y algo mil de pesos mensuales, el impacto es casi del 5% del total de ingresos. Quiere decir que tienen que dedicar más de un día y medio
a pagar el impuesto. Ah, entiendo. Ahora, ¿por qué dice usted que esto podría tener un efecto, no sé, sobre las tiendas de barrio, las panaderías? Si yo he escuchado, y es lo que, o es por lo menos lo que le he entendido al ministro de Hacienda cuando sale con sus explicaciones, que dice que con esta medida no van a impactar al pequeño tendero, que ciertos negocios que tienen ventas inferiores a cierto nivel, para clasificar a los más chiquiticos, pues esto no se va a ver reflejado en la torta que producen y que venden para los cumpleaños de los vecinos, etcétera, en el pan que producen a diario para los vecinos. Entonces, ¿ustedes por qué dicen que sí podría tener un efecto? Víctor, porque es que el texto que fue aprobado básicamente excluye solamente a las personas naturales que sean productores y vendan menos del equivalente hoy a 133 millones de pesos, algo así como, ¿qué? 11 millones de pesos mensuales. Con seguridad que muchas tiendas de barrio y además muchas panaderías que no son persona natural, sino que ya tienen una formalización, van a ser sujetas de este impuesto. Según FENALCO, son entre 270.000 y 300.000 tiendas de barrio que quedarían afectadas. Va a haber la exclusión de algunas panaderías y algunos productores, insisto, personas naturales que vendan menos de 133 millones de pesos al año. Pero esa no es la gran mayoría de sitios en los cuales los colombianos se abastecen. Ahora, ¿usted tiene datos de cómo han impactado esos impuestos saludables en otros países? Porque por ahí nos han comentado sobre la experiencia en México, hay estudios bastante interesantes. ¿Efectivamente se logra reducir el consumo y se tiene un impacto positivo sobre la salud de los habitantes? Mire, Víctor, esa es muy buena pregunta. Lamentablemente, en ningún país en el cual se hayan adoptado impuestos saludables se han podido obtener resultados en salud pública, es decir, en términos de obesidad o enfermedades no transmisibles. Desde Canadá hasta Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina, para hablar solo de nuestro hemisferio, el único país que tiene alimentos sólidos, es decir, a varios de los que hemos hablado en esta entrevista, el único que tiene es México, que tiene a lo que ellos denominan las botanas, que es básicamente como el mecato, así pues lo llaman en México. Pero en ese país que tiene el impuesto desde el año, estoy aquí revisando, desde el 2014, y es un impuesto del 8%, ojo pues, la obesidad en ese país, según un estudio que hizo un instituto que ve asuntos tributarios, dice que el impuesto desde la perspectiva de salud pública no ha servido, porque la obesidad pasó del 72,5 en el 2016 al 75,2 en el 2018. Pero ojo, la realidad es que en los países donde esto se ha medido, pues no se había visto en un fenómeno inflacionario tan complejo como el que estamos teniendo en este momento, donde, repito, ya los alimentos en el último año han incrementado más del 24%. Ahora, y esta es mi última pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo con medidas como estas, pero en otro momento, es decir, de no tanta carestía? Lo que nosotros en la Cámara de la Industria de Alimentos hemos dicho, venga, diseñemos un impuesto que sin satanizar las categorías y eventualmente aportando, por supuesto, en el recaudo que el gobierno necesita, establezcamos unos criterios que sean técnicos, que por ejemplo estén orientados específicamente a los nutrientes sensibles y permita la reformulación, pero que en últimas no termine, como en este momento está ocurriendo, afectando tan duro a los hogares colombianos, afectando tan duro a los tenderos y afectando tan duro, algo que no me has preguntado, a quienes producen las materias primas que utilizan estos alimentos, es decir, productores de cacao, productores de papa, productores de frutas, entre otras. Pues doctor Montes, muchas gracias por estos minutos y veremos qué pasa, porque seguramente surgirán nuevos cambios. Quedan todavía 2 debates en las plenarias del Congreso de la República y algunas cosas podrían seguir modificándose como han ocurrido o como ha ocurrido recientemente en estos primeros debates. Muchas gracias, feliz noche. Víctor, siempre listos para hablar de estos temas. Muchas gracias por la oportunidad. La preocupación desde la ANDI.